Te damos gloria a ti, Jesús. Aunque nosotros cerráramos nuestra boca, de todas formas Él ya es glorioso, Él es ya poderoso, su entorno es asombroso. Y humanamente no hay palabras para expresarlo, pero mientras estábamos adorando yo pensaba en esto. Aunque no te cantáramos gloria, ya estás en gloria, Padre, y rodeado de ángeles, de coros de ángeles que te adoran y que no se cansan de decirte santo, 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 santo. Y entonces empecé a sentir como esa atmósfera del cielo quiere conectarse aquí con nosotros. Pero es una atmósfera muy personal, algo que solo cada uno puede lograr. Así que vamos a traer esa atmósfera que está en el cielo ahora. Una atmósfera de adoración. Y la vamos a traer aquí a este lugar. La atmósfera está cambiando aquí. Algo se mueve, algo se mueve. Está fluyendo la liberación. Algo se mueve, algo se mueve. La atmósfera está cambiando aquí. Algo se mueve. Se está abriendo el cielo. Algo se mueve. Se está abriendo el cielo, está bajando. Está fluyendo la liberación. Oh, aleluya. Algo se mueve, algo se mueve. Siento ángeles que se unen a adorar al Rey de Reyes. Y veo ángeles que se unen a adorar al gran yo soy. Siento ángeles que se unen a adorar al Rey de Reyes. Y veo ángeles que se unen a adorar al gran yo soy. No pararé, no pararé hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria. No pararé, no pararé hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. La atmósfera está cambiando aquí. Algo se mueve. Hay ángeles aquí entre nosotros. Algo se mueve. Está fluyendo la liberación. Y es que ellos han venido a unirse a Algo nosotros. se mueve. Ellos están uniéndose a nosotros en la adoración con todo tu corazón, mi hermano. Siento ángeles. No te distraigas. Y ve
vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Creo que la estamos viendo y la estamos viviendo. Pero la gloria de Dios es algo que va en aumento, que va creciendo, hasta que empiezas a sentir el peso de su gloria. Un peso que te derriba y que te quebranta delante de Él. Hoy estamos aquí, Padre, tu pueblo reunido otra vez. Qué alegría estar en tu casa. Qué alegría haber podido vencer los estorbos, los obstáculos, los afanes que aparecen cada día o cada vez que vienen al culto. Hay problemas en la casa, siempre pasa algo. Pero el hecho de estar aquí es porque estamos en victoria. Has vencido, y el Señor te va a dar, te va a tocar, te va a llenar. Este lugar está lleno de su presencia. En este lugar está su presencia. Más fuerte, démosle la gloria a Él, más fuerte. Aleluya, si puedes creerlo, vas a ver, mi hermano. Aleluya. Pueden ir a su lugar en este momento, mis hermanos. Bienvenida, iglesia. Aquí está el Señor, amén. Y le damos las gracias por su presencia, porque Él nos bendice con manifestarse aquí con poder y gloria. Bienvenido. Qué bueno que usted pudo vencer hoy y vino a arrebatar su bendición, y ya la empezó a recibir, amén. Y hay más. La unidad, estrategia para vencer a Madián. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, verso 1. Yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente. Y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Aleluya. Ya les iba a decir, pueden sentarse. Qué rato se sentaron. La unidad, hermano, en la iglesia es una de las cosas más difíciles que hay. Porque la unidad, pues en apariencia, nos podemos ver unidos. Porque físicamente, pues ocupamos lugares, trabajamos, interactuamos. Porque el rol así lo exige, lo permite. Pero la pregunta es, en el alma, en el corazón, ¿verdaderamente estaremos unidos? Porque lo que me dice aquí esta palabra, y esta es una de tantas, porque en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, cómo hace énfasis el Señor en la unidad. Jesús siempre estuvo diciendo, el Padre y yo, uno somos. Y eso no lo entendían, porque a Dios los judíos lo veían como algo inalcanzable, como un Dios supremo, que sí lo es, como un Dios altísimo, que sí lo es. Pero la diferencia es que hoy el Señor nos acercó al Padre. El Hijo, amén, vino a restaurar al hombre con el Padre. Entonces, cuando Él decía eso, en aquellos oídos
no encajaba, no cuadraba, y por eso ya lo andaban apedreando a Jesús. Pero nosotros ahora lo podemos entender, porque a través del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, aleluya, puede haber un vínculo. O sea que podemos nosotros empezar a trabajar unos con otros, ese vínculo de unidad. Y es urgente, porque cuando eso se logra, porque dice aquí, lo pone como una condición. O sea, dice que nos tenemos que mantener unidos en el amor de Cristo. Y así vamos a llegar a tener la seguridad del plan de Dios. O sea, el plan, eso poquito que sabemos, pero que es bastante, que Cristo vino a salvar a la humanidad. Jesús fue enviado a reconciliar al hombre con el Padre. Eso lo sabemos, amén. Y qué bueno si llegamos a arrebatar esa bendición, esa verdad. Pero yo quiero decirle, hay más en el plan de Dios. Hay mucho más. Son insondables, dice una parte de la Escritura. También a Jeremías Dios le dijo, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que vendrán a tu experiencia. Y cuando habla de eso, hermanos, son experiencias espirituales maravillosas que cuando las vivimos podemos desatar el resto que está preparado para nosotros. Amén. Y eso, hermano, un requisito es la unidad. O sea que yo me voy a quedar corto en el plan que Dios tiene para mí. Me voy a quedar corto si yo no me esfuerzo. Si yo no me esfuerzo a cultivar la unidad con el hermano, con el prójimo. Pero sobre todo, estamos hablando de algo común como iglesia. Amén. Y el amor, o sea, por eso se hace difícil la unidad, porque el motor de la unidad es el amor fraternal, es el amor de amigos. El amor ágape, no, hermano, ese es el amor de Dios para con nosotros. Pero sí Él nos exhorta a cultivar el amor fraternal, pero le añade un adjetivo, ¿cuál es? No fingido, amén. No en este pasaje, pero hay otro pasaje donde el Señor, el apóstol Pablo insta, motiva que practiquemos el amor fraternal no fingido, porque se puede fingir. Peor cuando antes que estaba el mua mua, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Entraban las hermanas, mua mua, y en la calle no se habla y no se voltea. ¿Qué es eso? Qué peligroso. Qué bueno que vino el COVID, no va. Bueno, no, qué bueno, no es bueno que venga, pero se sacó un provecho. Prohibido el mua mua. ¿Cómo se siente usted sin el mua mua? Qué terrible. No, hermanos, eso es un amor fraternal fingido. El verdadero amor se prueba en el roce, se prueba en la confrontación, se prueba en las desavenencias, en los desacuerdos. Ahí se prueba. Cuando vamos a estar de acuerdo, no, hombre, si ahí hasta el perro y el gato van a estar de acuerdo. Pero en los desacuerdos, donde pensamos diferente, donde tenemos puntos de vista opuestos, pero eso no significa que estamos descalificados. Tenemos que tolerarnos, que tenemos que soportarnos sin pecar. Porque yo puedo aparentar que soporto a alguien, pero así bajo de agua le echo sapos, culebras, alacranes, lo critico. No, sino que yo puedo opinar, bueno, no estamos de acuerdo, pero el hermano tiene cosas buenas. No estamos de acuerdo en algo, pero Dios lo va a usar y me va a usar a mí. Entonces tenemos que trabajar la unidad, amén. Aleluya. Porque quiero decirle, hermano, que una de las estrategias más efectivas del enemigo es algo que descubrió el gran imperio romano. Yo como le hablo del imperio romano, es que fueron grandes y por algo fueron grandes.
Roma es una ciudad, hermano, hoy en día ahí está la misma Roma antigua, ahí sigue estando. Está sobre 7 colinas. Pero cuando inicia ese gran imperio que llegó a conquistar el mayor mundo conocido en aquel tiempo, ellos inician en su ciudad. O sea que todo el país de Italia no lo tenían conquistado. Estaba, el territorio lo poseían muchas aldeas de lo que se le llamaba en aquel tiempo los latinos. Por eso a nosotros, a los hispanos nos dicen latinos porque nos parecemos mucho. Un latino es como ver el entrenador del Barça, el nuevo, Xavi Hernández. Esa fisonomía es de un latino. Cejudos, es una mezcla de Medio Oriente por ahí con algún anglo. Entonces, todo ese país estaba lleno de aldeas que estaban unidas y que peleaban juntas. Pero hubieron unos maestros generales y descubrieron esa frase que hoy en día persiste en las tácticas, en las estrategias de guerra: divide y vencerás. Divide et imperarás. O sea, hay una profunda verdad en eso. Y eso es lo que ellos hicieron. Porque no podían seguir conquistando porque estaban juntas, era un montón de aldeas, miles casi. Y cada una ponía que 1000 hombres, que 500 hombres, que 800. Y entre todas formaban un ejército impenetrable. Pero viene algún brillante general y dijo: bueno, dividámoslos. Y ellos empezaron a darle ciertos privilegios a unas y a otras no, para que entre ellas se pelearan, y lo logran. Y esa gran coalición que había de pequeñas aldeas es quebrada, es rota. Y entonces Roma empieza a conquistar porque logró fragmentarlos. Y eso es triste, hermano, porque también sucede en todo. Eso es una verdad que sigue funcionando, lamentablemente. Así que es lo que el diablo va a buscar en una iglesia, es lo que el diablo va a buscar en una familia: dividir. Porque el diseño de Dios es que ha puesto talentos, virtudes, habilidades que se complementan unos a otros. Amén. Y que separados pues tienen cierta fuerza, pero juntos son invencibles. O seríamos invencibles, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y viera que la unidad es un asunto de sabiduría e inteligencia. Y eso lo podemos ver en los animalitos. Porque como Dios les ha dado un límite de inteligencia y sabiduría, no tiene, ¿verdad? Les ha dado un límite de inteligencia a los animalitos. Y cuando vemos, y usted mira esos programas de la naturaleza, de la vida animal de África, cuando los leones atacan a los búfalos africanos, pues cuando los búfalos están juntos, pues no le entran. Pero la táctica de los leones es separar a uno, aislar a uno. Y cuando lo logran aislar, los otros entran en pánico, huyen, y al solito que queda, ahí se lo rodean y se le tiran encima y lo vencen. Pero mire la inteligencia donde está. Con 2 búfalos que estuvieran de acuerdo, no lo podrían vencer ningún león. Que se pusieran así de espalda uno con el otro y se estuvieran cubriendo. Con 2 que tuvieran la inteligencia. Pero como no se les ha dado ese nivel de inteligencia, porque los leones tienen que comer, Dios así lo diseñó, amén. Pero por eso le digo, es un asunto de inteligencia. Y nosotros los seres humanos, que no estamos limitados a eso, entonces, ¿qué nos pasa, hermano? Entonces el diablo sabe que nosotros tenemos la inteligencia y la sabiduría. Y cuando estamos de acuerdo y nos unimos como un solo cuerpo, no puede, amén.
No puede penetrar, no puede desbaratar los planes, no puede robarle lo que Dios quiere darle. Usted está cubierto cuando usted decide unirse al hermano que está a la par suya. Alaba a Dios por eso, hermano. Dele una ofrenda de palmas. Al que vive, a Él sea la gloria. Divide y vencerá, dijo. Pero nosotros decimos, unámonos y nunca vamos a ser vencidos. Entonces es algo muy importante para el plan de Dios, el diseño de Dios. La victoria completa de la iglesia está en que mantengamos la unidad. Pero eso es difícil. Tenemos que vencer el orgullo, la soberbia. Tenemos que vencer muchas cosas que se levantan como barreras. Porque para amar a alguien con amor fraternal no fingido, tenemos que ser como somos, no aparentar lo que no somos. Alabado sea el nombre de Dios. Yo estoy convencido que lo podemos lograr, iglesia. Amén. En la Biblia hay una historia que nos ilustra proféticamente a un pueblo es un pueblo que existió, los madianitas, que era una horda de árabes nómadas, o sea que eran miles. La diferencia es que ellos no tenían un territorio fijo, sino que andaban montaban camellos, miles de camellos, y ellos levantaban tiendas en los lugares desérticos. Y los madianitas, su estilo de vida era que ellos atacaban en los tiempos de las cosechas y arrasaban si las aldeas y las ciudades no tenían un plan, una estrategia de protección. Estaban vulnerables porque posiblemente no estaban unidos. Pero vamos a ver a este pueblo que era un pueblo que en un tiempo atacó al pueblo de Israel. Veamos un fragmento. Nos remontamos al tiempo de los jueces, que es un tiempo antes que Israel tuviera rey. Ya había muerto Moisés, su sucesor Josué, conquistadores de la tierra de Canaán, ya habían muerto. Pero Josué no dejó un sucesor al que el Señor utilizara. Porque Dios está buscando a quien utilizar. ¿Hay gente dispuesta aquí? Mire, hermano, esto es tremendo en los dos sentidos, para lo bueno y para lo malo. No forzó a nadie Dios. Y como Josué no levantó a nadie, no había ningún líder. Así que tenemos que levantar a nuestros hijos. Amén. O sea, yo podré ser, por misericordia de Dios, a través de los golpes, pues yo he podido tal vez lograr algo. Pero si yo no lo trabajo con mis hijos, no es a la fuerza. Sino que ellos llegaron a descuidar eso, no levantaron liderazgo. Y vienen los madianitas y los empiezan a asolar, a saquear. Pero hay una razón. En Jueces capítulo 6, verso 1. Después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros entre cuevas y escondites. Y les robaban las cosechas y quedaban solo para comer. No podían decir, con este extra de grano voy a mejorar mi casa. No podían decir, voy a vender este animal, porque no habían, si apenas comían ellos, no iban a tener animales. O sea, la fuente de riqueza estaba sellada por un pueblo enemigo llamado Madián. Pero yo te quiero hablar de Madián, porque Madián en aquel tiempo fue un pueblo. Pero en la Biblia queda el tema porque representa un enemigo espiritual que también hoy en día sigue atacando. El Madián espiritual. Pero para entender, hermano, porque hay una estrategia en la Biblia
para vencer, porque ¿qué es Madián? ¿Qué representa Madián? Que cuando uno ha fallado, Dios permite que venga un chicote, que venga una época de apretura, de escasez, de disciplina, pero no significa que el Señor nos ha desamparado. Ahí dice que solo fueron 7 años y el mismo Dios proveía al libertador. ¿Le da gloria a Dios por eso? O sea que el Señor nos va a disciplinar porque es justo, hermano. Dice ahí que el pueblo se había olvidado de Dios, se apartaron de sus leyes. Entonces el Señor les envió un chicotillo. Y cuando estaban ellos apretados por la prueba, clamaban a Dios, porque antes no clamaban. ¿Por qué usted ha venido a los pies de Cristo? Posiblemente porque ha tenido una gran prueba, porque ha tenido una apretura, porque tuvo una escasez, un vacío, una lucha. Así que glorifiquemos a Dios en los tiempos de prueba. Y aunque sea culpa de nosotros, que así es siempre, porque Dios es bueno y Dios es justo. Entonces con la prueba viene el libertador. Pero el que se aprovecha es Madián. A hoy es siempre figura de las fuerzas demoníacas que se van a aprovechar de que un día nosotros abrimos puertas, de que un día nosotros anduvimos caminando mal, de que algún día nosotros desobedecimos a Dios y le dimos derechos y el diablo nos está apretando en algo. Pero lo bonito dice ahí que Dios, ¿cómo dice? Dios. O sea que no, el diablo no tiene ninguna potestad, todo se lo permite el Señor. Amén. Entonces la solución está con Dios, no con el diablo. Es porque el Señor lo ha permitido. Y Él mismo preparó al libertador. Entonces Madián hoy en día sería ese azote demoníaco, ese espíritu de enfermedad. Pero aquí más se figura en una escasez, en una apretura, en un tiempo donde se nos limitan los alcances que estaban diseñados en el plan de Dios, que se descubren en la unidad de la iglesia. Amén. Estaban preparados, pero están siendo detenidos, bloqueados. El desarrollo de nuestros hijos, lo normal era que crecieran personas, jóvenes, niños correctos, sanos, equilibrados, emocionales. Pero por ahí hay algunos que no, porque nosotros cometimos errores. Pero no significa que está perdida la situación, pero tenemos que entender las estrategias bíblicas. Y una de ellas es la unidad en la iglesia, la unidad en el hogar, la unidad en el equipo de trabajo, la unidad en el matrimonio. Amén. Tenemos que entender la estrategia. Madián, en la vida, en el contexto genealógico, fue un hijo de Abraham, el padre de Israel, el fundador de la nación de Israel. Pero no fue un hijo que tenía que venir. Mire qué tremendo. El hijo escogido para recibir la bendición era Isaac, que fue milagrosamente concedido porque Dios activa en la vejez la fertilidad de Sara y activa la capacidad de Abraham de engendrar. Y a través de una larga espera, Dios les concede el milagro. Usted conoce la historia, ¿ve? Nace Isaac, el hijo de la promesa, pero como ya se había adelantado Abraham, porque Sara le ofrece a una esclava llamada Agar para que tuviera descendencia, pero Dios le dice, sácala del campamento porque tiene solo Isaac que estar en tu familia, porque solo con él voy a heredar. Pero a Abraham se le olvida la experiencia y toma una concubina llamada Sétura, porque era permitido tomar una concubina en aquellos tiempos, pero el hecho que fuera permitido no significa que era algo que Dios iba a bendecir. Ahora escucha esto, hay cosas que son lícitas, pero que no convienen.
Hay cosas que son legales, hay cosas que no es que te van a condenar, pero no te convienen. El fruto no va a ser beneficioso para tu vida. Aquí no se trata de andar preguntando si es pecado o no. Preguntemos si conviene o no conviene. Porque mire, Dios no lo condenó a Abraham. Pero de Cetura, bueno, antes, cuando ya tenía 5 hijos, Abraham con Cetura, Dios le habla y le dice, saca de tu familia a estos chicos. Y dice la palabra que Abraham les dio regalos y los mandó a Oriente. Los echó. Y entre ellos iba un hijo llamado Madián. ¿Qué cree usted que pensó este niño, este joven, cuando lo sacan de su casa? Cuando se queda sin padre y por mucha explicación espiritualística que le den, no, eso le afectó a ese niño, a todos. Y de ahí se levanta, o sea, Madián se levanta como nación porque era hijo de Abraham y Abraham tenía bendición. Y se levantan como un pueblo fuerte, un pueblo árabe, fuerte, nómada, los madianitas. Y se vuelven un formidable enemigo de Israel porque vinieron de una relación que Dios no la tenía en sus planes. Así que cuidado, hermano, con decisiones que tomamos. Nosotros como cobertura no te andamos vigilando, no es mi estilo. No somos policía. Ay de ti, tienes que saber si lo que estás haciendo te va a traer beneficio o te va a traer una vida de pura desgracia y de persecución, como se volvió Madián para Israel. Y de hecho, en los tiempos, pasaron los años, se volvieron pueblos grandes. Tanto Madián se volvió un pueblo grande como Israel se volvió un pueblo grande. Pero eran acérrimos enemigos. Cuando se podían, se daban, hermano. Se hacían daño. Así es Satanás. No crea usted que él está haciendo las paces con nadie cuando él pueda. No te puede condenar porque por gracia somos salvos en Cristo Jesús. Pero todo el daño que pueda hacerte te lo va a hacer si se lo permites. Así que no descuides eso y no olvides eso. Aquí no vale machismo, ni pistola, ni dinero, ni posición social. El diablo no respeta eso. El único que respeta es el respaldo que Dios tenga sobre tu vida. Amén. Eso es lo único que respeta a Satanás. Así que no descuides ese respaldo de Dios en tu vida. Amén. Así que ahí está Madián. Entonces usted ya entiende de dónde viene Madián. Pero Dios prepara al libertador. Y el escogido es un varón llamado, ¿quién? Gedeón. Famoso Gedeón. Él está escondiendo la cosecha en unas cuevas y le aparece un ángel de Dios poderoso y lo saluda y le dice: varón esforzado y valiente. Y él mire cómo brinca Gedeón y le dice: si yo fuera esforzado y valiente no me estuviera escondiendo aquí en las cuevas. Lo que pasa es que Dios estaba viendo un potencial, que esto nos va a servir para entender la estrategia de la unidad. Porque usted tiene un potencial ahí, hermano. Algunos ya lo están desarrollando, otros ni siquiera se han dado cuenta que lo tienen. Pero el Señor quiere hoy que tú lo conozcas, amén. Entonces el ángel le presenta un plan de liberación. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, Él quiere liberarnos. Él viene con un plan, porque humanamente ya no se puede. Ya probé todo. Ya probé, no puedo dejar el vicio, no puedo arreglar el problema con las mujeres. Una vez vino un personaje aquí a la iglesia, un personaje. Y él le dijo a uno de los líderes: yo estuve a punto de suicidarme porque tenía 6 mujeres y no hallaba qué hacer con ellas. Se oye gracioso y se oye novelesco, pero de verdad el hombre se iba a matar, estuvo a punto de matarse. Porque 6 mujeres, primero es pecaminoso, segundo, 6 suegras, imagínense. No, a menos que sean hermanas. No, imagínense que los demonios, o sea, esa trama de pecado, por supuesto que el diablo la va a utilizar
como tierra fértil para arruinar la vida, para desesperar, para enfermar. Entonces, amada iglesia, es bien importante que nosotros entendamos que Madián va a buscar nuestra vulnerabilidad, que va a estar esperando el día que yo me olvide de la palabra, que yo tome una mala decisión, porque Él es el encargado de venir como un chicote, como un azote a mi vida. Pero también Dios preparó a un libertador. En la vida de nosotros se llama Jesucristo. En aquel tiempo se llamó Gedeón. Y Gedeón fue encomendado en una misión. Y el Señor le dice: yo te voy a usar, porque yo estaré contigo. Y tú vas a derrotar a Madián como que Madián fuera una sola persona, como que Madián solo fuera un solo hombre. Pero quiero llegar al meollo de la estrategia. Eso no se podía hacer si no existía, si no encontraba a Dios. Un pueblo unido jamás será vencido, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Es primera de Joviel Acevedo, ¿verdad? Esa es otra Biblia. Esa es otra Biblia. Esa no es la Biblia de nosotros. Un pueblo unido en Cristo, pues es realidad, no va a ser vencido, pero en Cristo, no en el ¿qué? Mejor ya no sigo hablando. Entonces, cuando Dios levanta a Gedeón, le ordena hacer una serie de procesos. Primero lo manda a botar el ídolo principal que había en Israel, porque por eso es que Dios había permitido que Madián les robara, porque el pueblo de Israel había mezclado. No es que habían dejado a Jehová por completo, no es que se habían dejado la ley, era un chirmol, así como quieren hacer muchas iglesias evangélicas hoy en día, que salen de la religión tradicional, pero quieren seguir practicando algunas costumbres, tradiciones, festividades. Y eso mismo hizo Israel en aquel tiempo. Y lo primero que le ordena Dios a Gedeón es que derribara a un Baal. Y lo hace Gedeón y se le viene el pueblo encima. Pero el padre interviene, el padre de Gedeón, y dice algo bien real. Y eso los detuvo. Bueno, ustedes vienen a defender a Baal, le dice. ¿Por qué no? Si ustedes dicen que Él es Dios, que se defienda solito. ¿Qué se iba a levantar el muñeco? Entonces se calmó la turba, porque querían linchar a Gedeón. Entonces Gedeón se empezó a preparar y amontonó, por así decirlo, un ejército de 32,000. Bastantes, hermano. Los llamó de todas las tribus. Se corrió la bola que Dios había levantado un libertador, y ahí venían los israelitas, porque los israelitas estaban indignados, amargados, cansados de ser saqueados, de ser robados. Y ahí estaban los varones, listos. Pero el Señor necesitaba, para revelarnos a nosotros un misterio, una clave. Él sigue una estrategia. Y le dice a Gedeón: estos 32,000 son muchos, le dice. Pero no era eso, sino que ya le voy a llevar a por qué motivo el Señor fue depurando el ejército. Entonces el primer filtro que le ponen al ejército es: se hace un anuncio. Todos los que tienen miedo, los que ya están temblando de ir a la guerra, se pueden ir a sus casas. Y ¡fum! Se van 22,000, la mayoría. O sea que a esos carretas les habían dado. Y se quedaron 10,000, y nosotros nos quedamos. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: todavía son muchos, pero no es que, ya va a saber usted por qué muchos. Entonces le dijo: los vamos a probar. Y vamos a hacer una prueba y vamos a escoger. Entonces el Señor le da esta instrucción a Gedeón:
Llévalos al río a los 10,000 y ponlos a beber agua. Y yo te voy a decir, los que se embroquen, ¿entiendes esa palabra del hebreo antiguo? Los que doblen sus rodillas y beban directamente del agua, ahí déjalos. Pero yo quiero que me guaches, en el hebreo antiguo, guachar. Yo quiero que me guaches a los que agarran el agua con la mano, que no se embrocan, como decía mi abuelita, y se llevan el agua y la lamen como lame el perro. Wow. Y de esos 10,000, los que lamen el agua son 300. Y le dice el Señor a Gedeón, con esos, Jueces 7:7, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su 9,700 que se embrocaron. Se fueron a sus casas. Algunos un poco bravos, molestos. Me hicieron venir por gusto, afilé mi machete. Por gusto saqué mi escuadra, la limpié. Por gusto mi garrote, yo estaba... Se fueron algo así como no muy... Otros suspirando. Vaya, que yo ya me estaba rajando. La cosa se quedaron 300. Aquí viene algo, hermano. Algo muy importante. ¿Qué es lo que yo te quiero inculcar hoy? Sembrar hoy en tu corazón. Estos 300 dentro de los 32,000 tenían un distintivo en común. Y que Dios Todopoderoso, Él es Dios, Él lo sabía, Él lo sabe, Él te conoce. Él sabe lo que tú piensas. No creas que no sabe Dios hasta el último pensamiento. Sabe nuestros vacíos, nuestras tendencias, nuestras fortalezas. El Señor las conoce al pie de la letra. Los que no le atinamos somos los humanos. Por eso hay unos hombres que mejor iba a decir algo, mejor no lo digo. Nosotros somos los que no llegamos a conocer a las personas y a veces nos acomodamos a lo que la persona demuestra, aunque sea falso. Porque nos engañamos y es una falsedad, pero delante de Dios todo está expuesto. Y lo que Dios descubre en estos 300, de los 32,000 habían 300 que tenían un distintivo en común, un potencial. Tú has venido a esta congregación no porque tú quisiste, Dios te trajo. Y si te trajo a esta iglesia es porque hay un distintivo que tú tienes que es común con todos los que el Dios está trayendo a este lugar. Es algo en común que nos une, porque los que no lo tienen se van. Los que no lo tienen no soportan el proceso. Se van como aquellos que les dijeron, los que tengan miedo, los que todavía quieran disfrutar de la fiesta, váyanse. Y ya se fueron unos. Y algunos que no soportan y no están de acuerdo y no están aquí. Y los bendecimos. No significa que nosotros tenemos la absoluta verdad. No estoy diciendo eso, man. Lo que estoy diciendo es que a nosotros nos une un vínculo común, que Dios lo ha puesto, que Dios lo puso desde antes. Y ese vínculo, es ese distintivo común, poniéndolo a trabajar, conectándolo en el Espíritu, va a hacer que esta obra cumpla un plan maravilloso, poderoso. Amén. Y usted mismo y yo seamos bendecidos de una manera que usted no tiene idea. O tal vez la tiene y por eso se goza hoy. Amén. Dele un aplauso al Señor. Por eso algunos intentan irse
Y ahí vienen de regreso, porque tienen algo ahí que Dios ha puesto y solo le va a funcionar en este ministerio. A los demás ministerios Dios ha hecho lo mismo. Yo no estoy diciendo que somos los únicos o somos los mejores. Dios sabe lo que hace con cada ministerio. Pero si usted ha venido aquí es por eso. Y ahí estaban los 300. Ahí estaban. Algo los unía. Un llamado, una vocación, una tendencia, una visión común. Y eso los tenía ahí listos. Y ahora, a la hora de la batalla, viene el Señor, porque Gedeón, hermano, con 300, y los madianitas eran decenas de miles. Cala, cualquiera se raja, cualquiera tiene miedo. Y viene el Señor y le dice, ve con tu criado Fura. Jueces 7:9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu Fura. ¿Por qué le dice el Señor, ve con tu criado Fura? Porque Fura significa, literalmente significa lagar de vino. El lagar era un lugar donde se machacaban las uvas, donde se subía gente o a veces con piedras y las machacaban y de ahí salía el vino. Entonces, ¿por qué nos pone un personaje que se llama destripadero de uvas, lagar? Porque Dios está diciendo, hermano, que Dios ha probado a su iglesia y que va a sacar una visitación del Espíritu, pero que ha sido probada por fuego, que ha sido machacada en la prueba. Dígame si usted no ha sido probado. Amén. Dígame si usted no ha pasado procesos duros. Dígame si no ha tenido que renunciar a muchas cosas y probar la misericordia de Dios. Dígame si no ha probado el ser levantado. Claro que hemos sido probados. Entonces, lo que va a acompañar en estos tiempos a la iglesia, hermano, es gente que ha madurado a pura machacada. ¿Sí? Pero esa es la visitación que permanece. ¿Cómo dice allá? Mire cómo dice allá. ¿Cómo dice ahí? Podemos tener un avivamiento fugaz, podemos tener una agitación emocional y se va. Pero Dios lo que quiere es que permanezca su presencia, su gloria en este lugar, que permanezca su bendición y que se traslade a sus hijos, a sus nietos. ¿Usted lo quiere, hermano? Entonces usted yo digo que nosotros somos unos furas. Se oye bien raro, ¿eh? Hemos sido probados en la machacadera. Pero dice la palabra que Gedeón oyó el sueño, porque él descendió al campamento de los madianitas por orden de Dios. Y un paisano madianita le estaba diciendo a otro, fíjate que yo tuve un sueño, que una torta de pan vino rodando y nos golpeó a todos y nos derribó. Y el otro dijo, ese es Gedeón, que Dios lo levantó. Los mismos enemigos estaban contando un sueño y cuando Gedeón oyó eso, dice que él adoró. Porque no estaba tan convencido y le doy la razón. Ir con 300 contra miles es cosa de locos. Yo no sé si hay locos aquí esta hora, amén. Locos pero en el Señor, amén. Porque lo que es cuerdo en el mundo, lo que es locura para el mundo, para nosotros es poder de Dios. Nosotros lo vemos como bendición, el mundo lo ve como una locura. Pero es la locura del evangelio, es la locura de Dios, amén. Es la locura de ser libres. ¿Cuántos se sienten libres? Cuando usted escuche la revelación en este ministerio, adore. Porque la revelación viene para darnos convicción, seguridad. Y por eso estuvimos ayer en el ayuno. ¿Cuántos vinieron? Se selló la segunda fase. No es por gusto que Dios ha dicho que en estas fases vamos a irnos cubriendo como familia. Y ayer estuvimos bien bendecidos.
Dele gracias al Señor por esa cobertura. Y mire la estrategia, leamos. Cuando Gedeón oyó el relato del Señor y su interpretación, adoró. La siguiente. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón. Con la mano derecha tenían unas trompetas y tenían la espada envainada. Y con la mano izquierda tenían unos cántaros que adentro tenían una antorcha encendida. Estos 300 tenían una habilidad de seguir instrucciones. Tenían bueno, ahí están reveladas el trompetazo, esa autoridad. Y del cántaro sale un fuego. El fuego del Espíritu Santo. Tocan al unísono la trompeta y al mismo tiempo le dan un somatón al cántaro, todos al mismo tiempo, sincronizadamente. ¡Pum, pum! Cuando retumban los 300 cántaros, todos agarran la antorcha, dejan la trompeta y gritan por Jehová, por la espada de Jehová y por Gedeón. Y se dejan ir, pero ¿sabe qué es lo maravilloso, hermano? Que ellos no tuvieron que matar a ningún madianita. Dice la palabra que descendió el poder de Dios y los madianitas se mataron unos contra otros. Ahora yo le voy a explicar para nosotros qué significa eso y con esto termino. Cuando yo recuerdo hace como en el 2008, el Señor un día me dio una estrategia. Estaba yo en la madrugada orando. El Señor me dijo, lleva a tus líderes el martes y haz una fila y ponlos a declarar lo que ellos son en Cristo. Yo me recuerdo, ahí estaba hermano Joel, estaban varios, Manayola, y pasaron todos, eran varios. Algunos están y otros saber dónde andan. Pero la cosa es que gritaron, yo soy un evangelista, yo soy un diácono, yo soy un predicador, yo soy una mujer de Dios, una profeta. Pero empezaron a gritarlo con tanta fuerza con el micrófono que descendió el Espíritu Santo. No era algo tan común en aquellos tiempos. Estábamos en unas grandes luchas en el 2008, hace 13 años. Al día siguiente el Juanito, el profeta, él tuvo un sueño y en el sueño le decía el Señor, te voy a mostrar lo que sucedió anoche con los líderes. Y él veía la misma fila, pero en lugar de micrófono cada uno tenía un cuchillo. Dice que algunos eran un machetón, otros una navajita y otros una chilete. Pero todos tenían, según la capacidad y según la fe. Y cada uno cuando proclamó con el micrófono le daba un tasajazo él veía, dice que apareció un toro enorme, un toro viejo grande, pero estaba colgado de las patas y cada uno que pasaba le volaba un pedazo de carne y caía la carne. Y le dijo, este toro viejo, feo, es el que no ha permitido que la iglesia crezca. Este es el demonio que ha estado deteniendo el crecimiento. Porque en aquel tiempo éramos como unos 40, 20 se dormían y 20 no entendían el español. Se podrá imaginar cómo estaba la cosa. Después de eso, el Señor nos motiva a hacer encuentros y empieza a venir la gente, porque se quitó de en medio. Pero lo interesante es que el Juanito veía que se abrió una tapa en el suelo y él vio un pozo. Y el que le estaba hablando en el sueño le dijo, esta potestad, este demonio, nunca más los va a volver a molestar porque va a ser arrojado al abismo. Y fue arrojado, se cerró la tapa. Los demonios, uno no los puede matar, a menos que en una estrategia ordenada por Él se haga y Él lo permita.
Lo que normalmente sucede es que uno pues se libra de ellos, uno pelea y los vence, pero siguen vivos y lo están esperando para seguirlo acechando. Pero en el caso de esta figura profética, hay victorias de la iglesia, hermano, donde el espíritu maligno es destruido para siempre. Y cuando ellos se matan es una de las veces. Y esto sucede cuando la iglesia une ese distintivo, une ese potencial común, como los 300. Pero no los 300 de Leonidas, porque se los mataron. ¿Cuántos han visto al espartano con sus 300? Esos murieron, pero el Gedeón no murió, él triunfó. ¿Cómo vamos a triunfar, hermano? En la unidad. Porque cuando la iglesia se une, y cuando le digo unidos, no hablo estrictamente en lo físico. Cada quien en su casa, me refiero en el alma, en el corazón, en la mente. Vamos a coincidir. Si aquí se presenta una visión, hermano, no es que usted no tenga opinión, usted puede tener opinión. Y en algunos casos, cuando se pueda, va a aportar algo esa opinión. Pero de lo contrario, aunque no coincidamos estrictamente en todo, pero si en nuestro corazón decimos, yo voy a apoyar esto, usted va a ser uno de los 300, le hablo en lo espiritual. Porque usted vino a este ministerio porque tiene un distintivo que lo conecta a un plan maravilloso que Dios le ha dado a este ministerio. Y que le ha dado a todos los ministerios, pero cada quien va a dar cuentas, cada quien. No me meto, yo bendigo las demás iglesias. De lo que yo le hablo es de lo que Dios a mí me ha encomendado. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Los demonios fueron derrotados entre sí, se mataron. ¿Y sabe cuál fue el único trabajo de Gedeón? Recoger el botín de guerra. Todo lo que le habían robado a Israel por años, 7 años. Todas las cosechas que se habían convertido en plata, en pieles, en tesoros, en alimento, en animales. Todo ese botín fueron los 300 a recoger. Porque ellos estaban matando. Vino un espíritu de confusión. Porque Dios lo permitió. Ahora eso sucede en el ámbito espiritual. Cuando la iglesia se une como un solo hombre. Cuando nos unimos, cuando el amor nos une. El amor fraternal no fingido. Cuando aprendemos a perdonarnos, a tolerarnos, a saludarnos sin el mua mua. No esos saludos sociales que no tienen. No, cuando de verdad nos damos la mano o nos sonreímos. O si se da, nos abrazamos. Pero que viene sincero del corazón. Amén. Esa unidad. Porque cuando se da una familia, ¿cuántas familias se han destruido? Porque cada hermano por su lado, la mujer con su dinero, el marido con su dinero. Dios mío. Eso, hermano, eso de que tengan separado. Ahí está metido el maligno, algo está haciendo. No, tiene que haber unidad. Tienen que seguir la misma visión. Usted va a tener una visión de hogar, un proyecto de hogar. Pero aquí en el ministerio, usted se anexa a un proyecto de ministerio. Y que como usted fue traído por Dios, coincide porque usted es uno de los 300. Porque lamemos el agua a puros chuchos. No, eso es figurativo.
Porque esos 300 estaban alertas. Los otros se embrocaron, decía mi abuela, y ni se dieron cuenta si en ese ratito les caía un enemigo. Pero los 300 eran hombres alertas, viendo para todos lados. Esos usó el Señor. Algo los une y algo nos une a nosotros. ¿Por qué usted no viene y le dice al Señor: únenos, úneme con tu visión, con tu ministerio? Une los hogares, Señor, las familias. En unidad van a vencer cualquier obstáculo. Reconcíliense los que están peleando, porque esa es la consigna de Satanás. Divide y vencerás. Y así conquista Satanás las familias, así conquista los pueblos, las iglesias. Cada líder pensando diferente, murmurando. Pero hoy nos unimos. Aleluya. Hoy nos unimos. Dígale al Señor en el nombre de Jesús: oh, precioso. Aquí estamos los 300, Señor. Aquí estamos. Y nos vamos a conectar en el Espíritu. Porque vamos a ser un solo hombre, un solo ministerio, una sola familia divina, un solo propósito. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Y voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Que un espíritu de unidad hoy descienda sobre nosotros. Porque un día venimos a este ministerio, porque fuimos escogidos, porque algo en común nos une como pueblo, y que Dios va a usar para bendecir este lugar, para levantar a las familias. Hoy nos une un solo Cristo, un solo Salvador, un solo camino al Padre, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu Santo, una sola promesa.
promesa de que Él enviará el Espíritu y lo hará derramar sobre toda vida. Aquí estamos. Y ese potencial que Él ha puesto se activa para que tengas la capacidad de levantar tu casa, para que tengas la capacidad de poder vencer el alcoholismo, para que tengas la capacidad de vencer las drogas, de salir del adulterio, de levantarte en victoria. Eso se activa en esta hora, en el nombre de Jesús, como un solo hombre. Oh, no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla. Vamos, aquí están los 300 de Gedeón. Sea lleno del poder de Dios. Que el Señor active los dones en tu vida. Que el Señor active el potencial que Él te ha dado. Que toda acechanza del enemigo que vaya atrás de ti no prospere. Porque vamos a sonar una trompeta. Porque hay un llamado divino para que nos levantemos como familias, como iglesia, y conquistemos lo que está en un plan maravilloso diseñado. Pero hoy nos unimos. Hoy nos unimos. Dígale al Señor: yo me uno a mi hermano hoy. Un amor fraternal no fingido nace. Un verdadero afecto no fingido, para que podamos cultivar las cualidades en el nombre de Jesús. Madián ha estado, el espíritu de Madián ha estado atormentando algunas familias, algunas vidas. Porque lo que persigue Madián es la descendencia de Isaac, el hijo de la promesa. Nosotros en el Espíritu fuimos adoptados en Cristo Jesús y también somos hijos de Abraham espirituales. Amén. Somos la descendencia de Isaac espiritual. Fuimos injertados a la mata, adoptados por gracia. Así que toda la bendición de Abraham. Por eso los judíos son muy bendecidos. En las guerras ellos ganan, en los negocios ellos prosperan, en la tecnología van a la cabeza. Es por lo que Dios habló a Abraham, y nosotros podemos conectarnos a esa promesa. Pero al que tiene fe, yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago en este momento. Señor, aquí estamos, somos hijos de Abraham también. Salimos de los lomos espirituales por la gracia en Cristo Jesús. Somos adoptados como pueblo santo. Y yo puedo accesar, puedo arrebatar, puedo accesar a esa unción abránica, a esa prosperidad abrámica, a esa tecnología, a eso de ir a la cabeza, pero no por jactancia, sino por bendición. Pero hay algunos que han estado siendo asediados, atacados, y queremos orar. Sé que hay personas que sienten que como Gedeón se sienten acorralados, acosados, limitados, pero el Señor ha venido a libertar, ha venido a romper eso. Si hubiera alguien que tiene necesidades más fuertes o quiere aceptar a Cristo o reconciliar,
yo le pido venir aquí al frente. Le hago la invitación. Si va a reconciliar, usted siente la necesidad. Hoy es la noche. O aceptar a Cristo por primera vez. Hoy es la noche. Y yo le invito a venir aquí al frente. En el nombre de Jesús. Aquí en el centro. Hay victoria, hay fiesta en los cielos. Pero también hay vidas que tienen necesidades. Y vamos a ministrarlo. Si hubiera alguien, yo lo invito a venir a la alfombra. Si hay necesidades fuertes, en el nombre de Jesús. Usted siente que ese demonio que es representado como Madián en la Biblia está saqueando, ha sellado su bendición y no puede fluir la bendición. Hoy vino el Señor a libertarlo en el nombre de Jesús. Yo lo invito a venir. Si hubiera alguien. En el nombre de Jesús. Yo quiero que usted busque a los varones a un varón y las mujeres a una mujer. Y se ponga la mano en el hombro. El hombre busca a otro hombre y la mujer a otra mujer. Únenos. Únenos, Señor. Únenos en el vínculo. Únenos en amor, Señor. Únenos. Ahí está simbólicamente. Porque nos vamos a unir en las necesidades, en la alabanza, en la intercesión, en las luchas. Únenos. Madián es vencido. Si es COVID, si es desgracia, si es catástrofe, pero en la unidad en este ministerio usted va a ser guardado por la fe en Cristo Jesús. Únenos, Señor, únenos, únenos. Nos volvemos un solo. La misma visión. No hay nada imposible para ti. Nada imposible para ti. Todo es posible. Yo lo creo. No hay nada imposible para ti. Nada imposible para ti. Todo es posible. Y en la unidad fluyen los milagros.
imposible para ti. Todo es posible. Yo lo creo. Gloria a ti, Jesús. No hay nada imposible para ti. Nada imposible. Une, Señor, las familias, une los matrimonios, une esta iglesia en un vínculo, en un lazo de amor no fingido, Señor. Y Madián es derrotado, y Madián se vuelve uno contra el otro, y esta iglesia avanza en victoria. Oh, gloria. Nada imposible. Oh, gloria a ti, Jesús. Para ti todo es posible. Yo lo creo. Fue en la cruz, tomaste mi lugar, venciste la muerte, por tu sangre salvo soy. Resucitaste, con poder te levantaste. Jesús, no hay nada imposible para ti. Nada imposible para ti. Todo es posible. Yo los bendigo. Oh, Yo lo creo. hoy recibimos tu milagro, Señor. Que su casa sea guardada de todo mal. Que su vida sea guardada de todo mal. Que se extienda esa mano de misericordia sobre tu pueblo. Que hoy caminemos, Señor, en victoria. Que alcancemos esa abundancia. Que alcancemos esa gracia. Queremos unirnos a la intercesión por las hermanas que están enfermas. Pedimos, intercedemos por nuestra hermana Tomasa Chach. Señor, no nos cansamos. Tú puedes hacer un milagro. Y puede ella despertar, Señor, y darle una oportunidad más. Pedimos como iglesia, nos unimos como un solo hombre a pedir, Señor, por nuestra hermana Tomasa Chach. También por la hermana Evelyn Samayoa, que siga su restauración, que se fortalezca su cuerpo, que pueda llegar al día del alumbramiento, Señor, el 15 de diciembre. Dale fuerza y la bendecimos para que ella lo logre, Señor. Yo bendigo a las familias, que sean guardados todos sus hijos, que todo aquello que acecha de malo, el Señor te aparte de eso. Y porque hoy veniste y te has conectado a este solo cuerpo espiritual, así también el Señor te libre, te guarde de todo mal, y sea bendecida tu salida y tu regreso sea en paz. Y tus niños, nuestros niños, sean guardados por la mano poderosa